Bendito sea Jesús. Gloria sea a Dios. Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad. Gracias por permitirme en esta hora llegar a sus vidas. Vamos a esperar que se aquí. Mientras tanto vamos a ir preparando la lectura para este día. Vamos a compartir un momento la palabra del Señor. Vamos a ver qué Él tiene que decirnos, qué es lo que es un momento la palabra del Señor. Vamos a ver qué Él tiene que decirnos, qué es lo que Él quiere. Una noche de bendición. Si es que Dios bendiga a todos aquellos yéndose a esta transmisión. Estamos aquí pues con el propósito de poder palabra del Señor, con el propósito de poder ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Así es que Dios me los bendiga a todos los que están uniéndose a esta transmisión en esta preciosa. Espero pues de que sea de bendición este momento y que sea de provecho para nuestras vidas. El propósito pues es conocer un poco de la palabra. El propósito es que Dios nos hable, que Dios haga algo nuevo, que Él haga algo en nuestras vidas, porque todos somos necesitados de parte del Señor. Si es que sígase conectando, siga por ahí pendiente. Estamos aquí preparando la lectura. Esta noche vamos a meditar bajo un tema: la salvación es un regalo de Dios. Ese va a ser el tema que vamos a compartir en esta preciosa hora. La salvación es un regalo de Dios. Así es que comparta, suscríbase y esté atento, porque Dios algo tiene para su vida. Dios algo quiere mostrarte. Dios algo quiere hacer en ti en esta hora. Así es que vamos a dar inicio, porque siempre me gusta ser pues un poco breve. Y ante todo vamos a orar para que sea Él quien tome el control, que sea Él quien nos dirija esta noche y que sea su voluntad la que sea pues hecha en cada una de nuestras vidas. Así es que damos inicio orando, diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, que tú das la oportunidad de poder compartir tu palabra. Permite, Señor, de que sea palabra de bendición para mi vida, para la vida de aquellos que van a escuchar. Que seas tú, oh Dios, hablando, que seas tú haciendo, Señor, un milagro en la vida del oyente. Que seas tú poniendo tu palabra en esos corazones. Que seas tú rompiendo cadenas. Que seas tú, Dios mío, trabajando en la vida de cada ser humano. Padre, sabemos de que tu palabra no vuelve vacía, que siempre que tu palabra es anunciada, algo sucede en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por darnos este momento de poder meditar en ella, Señor. Aliméntanos, susténtanos, llénanos, conforme sea tu misericordia para nosotros. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Como dije, vamos a meditar bajo el tema: la salvación, un regalo de Dios. Y para eso leer un par de versículos
en el libro de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer del verso 1 al verso 10 y allí vamos a estar meditando. Dice la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que están salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo increíble riqueza de la gracia y la bondad que tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por la salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, la maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Aleluya, bendito sea Dios. Como dije, pues el tema, una vez más lo repito, la salvación, un regalo de Dios. Cuando hablamos acerca de la salvación, tenemos que comenzar diciendo de que todos al nacer nacemos bajo el pecado, y por lo tanto dice Romanos 3:23 que nacemos bajo la condenación. Todos sabemos cómo en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, pues ellos, el mandato de Él, entonces al entrar en desobediencia, entró el pecado, le fallaron a Dios. Al haberse apartado de sus mandatos, a partir de todos, absolutamente todo ser humano nace con la contaminación del pecado, nace separado de la gracia, nace lejos de poder hacer lo que al Señor le agrada. Ese plan, en ese propósito perfecto de Dios, Él un día mandó a su Hijo Jesucristo. Pero entonces nosotros nos damos cuenta de que, como dije, pues nacemos separados de Dios. Todos nacemos con las marcas del pecado
naturaleza pecaminosa es la que toma control de nuestra vida, y siempre el designio del ser humano es hacer lo malo. Por eso es que usted ve los niños pequeñitos recién nacidos, desde allí muchas veces ya empiezan a dar muestras de esa desobediencia, a dar muestras de la rebeldía, que es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ya no se diga cuando ya son adolescentes, cuando vamos creciendo, cada vez nos vamos metiendo más en lo que es el pecado, en los deleites, y cada vez nos vamos separando más y más del Señor. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Pero a causa de eso fue de que Jesucristo vino y entregó su vida para que nosotros podamos ahora tener vida, para que nosotros ahora podamos alcanzar la gracia de Dios, para que nosotros ahora podamos ser restaurados por ese amor, por esa misericordia que Dios siempre está mostrando sobre la vida del ser humano. Pero me llamaba la atención lo que dice Dios, porque aquí nosotros encontramos de que dice el verso 1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, los pecados, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo a Satanás, el de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. El verso número 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de que todos los demás. Y yo lo dividí el tema en 3 puntos. Y el primero, éramos esclavos del pecado. El verso 1, 2 y 3 nos está hablando acerca de esa condición en la que nosotros nos encontrábamos. Y cabe decir y recalcar, y lo importante, que cuando Pablo escribe estas palabras, él está diciendo de que él mismo en un tiempo vivió apartado de Dios, que él vivió como todo ser humano, porque como le dije pues al principio, todos nacemos con la maldad del pecado, todos nacemos en la condición de perdición. Por eso es de que Jesús, por eso es de que Él se tuvo que hacer hombre para poder venir y poder rescatarnos y restaurarnos. Todos un día vivimos en esos deleites, vivimos en obediencia a nuestra carne. Por eso yo, en mi caso personal, siempre digo, el estar ahora aquí, el poder decir que uno es salvo, que uno es cristiano, es, como vamos a ver más adelante, ya casi al final, es por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios. Como dice el verso, el final, dice, nadie puede jactarse de esto. Nadie que es por sus méritos, que es porque él tiene la fuerza o él recapacitó en el sentido humano de decir que yo soy inteligente y por eso es que ahora yo soy cristiano. No. Si no hubiera sido la gracia, la misericordia de Dios, ahí siguiéramos, ahí estuviéramos perdidos, ahí estuviéramos haciendo lo desagradable delante de Dios. Porque dice aquí la palabra de Dios de que es Satanás el que tiene cegada a la humanidad. Por eso es que las personas se niegan muchas veces, se resisten a la verdad,
Nosotros vemos, Señor Jesucristo, que para nosotros es muy fácil poder ver y decir, oh, qué grosero, o sea, aquellos pasaron, aquellos que se burlaban de él, aquellos que no creían en él. Para nosotros eso es fácil, es sencillo. Pero lastimosamente hoy en día, muchas veces nosotros, aunque hablamos de esa manera, pero hacemos lo mismo. Porque entonces cuando la palabra se nos es anunciada, nosotros nos resistimos a creerla, porque nosotros estamos viendo a la persona. Usted me puede ver a mí, el que me conoce, mi familia, mis amigos, me ven a mí, ven mis defectos, ven mis fallas. Entonces dicen, ¿cómo decir de que es salvo, que la misericordia de Dios lo ha alcanzado? Y nos resistimos a creer. Lo mismo pasaba con el Señor Jesús. Nosotros hoy en día, que la palabra acá está plasmada, es fácil juzgar y criticar a esta gente. Pero ellos estaban en la misma condición de nosotros, porque Jesús caminaba en medio de ellos. Él se movía en medio de ellos. Ellos le conocían, ellos conocían a su familia. Por eso es de que ellos se resistían y no querían creer quién era Él, que Él era el Cordero de Dios, que Él era el que el Padre había enviado para que hiciera un sacrificio, para que pudiera, como Él decía, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Se negaba. Y hoy en día es igual. Pero nosotros como creyentes entendemos. A mí en lo personal, a mí no me malestar que la gente se burle de mí como cristiano o se burle del cristianismo. Que cuando yo le hablo a alguien y diga, ya venís con tus locuras, fanático. A mí eso a mí en lo personal no me causa sorpresa, porque yo era igual. Yo era igual que usted que rechaza al Señor. Yo era igual que todos. Yo creía que donde estaba, que con lo que yo hacía, pues yo creía de que a lo mejor podía agradar a Dios. Yo me recuerdo cuando me hablaban del Evangelio, yo igual me negaba a creer. Cuando a mí me decían, mire, y si usted muere en este momento, ¿a dónde va a ir su alma? Y yo, pues, obviamente, no sé. Y me decían, no, pero es que si usted recibe al Señor Jesucristo y usted muere en este momento, usted va a ir al cielo. Y yo, ok. O sea, pero sarcásticamente. Porque así es como la gente natural, como aquel que no ha creído en Jesús, ve las cosas. Cuando uno le habla de las maravillas o cuando uno está expresando las maravillas que Dios hace, para la gente es una locura. Es algo que no se alcanza a discernir. Lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente. Y nosotros como creyentes debemos de entender. Nosotros debemos de ser pacientes como con nosotros, como fue paciente la persona que nos evangelizó. Tener paciencia con aquellos que se niegan a creer, sabiendo de que es porque están cegados, es porque los ojos no se les ha abierto, es porque el velo no se les ha quitado, porque ese solamente lo puede quitar Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces, como le digo, todos éramos esclavos del pecado. O sea, nosotros como creyentes también en un tiempo fuimos esclavos del pecado.
nosotros vivimos allí, en esa situación, y por eso es de que conocemos lastimosamente muchas veces a nosotros como creyentes, ya los que estamos, pues a veces se nos olvida y no queremos tener misericordia, o se nos hace difícil el tener misericordia del que no quiere creer, o del pariente, y lo que hacemos es enojarnos cuando le hablamos y no cree, o se burla de nosotros, o lo vemos que se burla de los demás creyentes. Uno los invita a la congregación y dicen, no, no tengo lugar. Lo mismo hacíamos. Yo hacía lo mismo. A mí me invitaban y yo, nah, otro día. Después, un día, el Señor me tocó y Él me llevó y Él hizo algo nuevo y algo maravilloso en mi vida, como lo que Él quiere hacer ahora contigo. El punto número 2, que ya hablamos bastante de eso, pero vamos a profundizar un poquito. En Cristo nos dio libertad. En Cristo el Padre nos da la libertad. El verso número 4, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque somos a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Solamente a través de Cristo puede alcanzar la salvación. Eso sí, en eso debemos de ser claros, solamente a través del sacrificio de Jesús. No hay otra manera. No es por buenas obras, como dice aquí mismo más adelantito, para que nadie se gloríe. Nadie más dio su vida por ti y por mí. El único que llegó fue Jesucristo. Y ese sacrificio es el que el Padre recibió, y por eso es que por medio de Él nosotros podemos ser libres, ser reconciliados con Dios. Porque ese fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Que el ser humano pudiera ser reconciliado con Él. Pero nadie, ningún hombre, por más santo que pudiera haber sido, podía complacer el requerimiento del Padre, sino que solamente en Jesús. Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, allí Él llevó los pecados de todos aquellos que han de creer durante todas las épocas de la vida. Así es que, como dije, solamente en Cristo es que podemos obtener la libertad. Y esto quizás pues sí es bastante difícil muchas veces para las personas, porque hay muchas maneras de cómo el hombre quiere alcanzar la salvación. Una gran mayoría lo quieren hacer a través de las obras. Que haciendo buenas obras van a ser salvos. Otros ponen que son los que interceden por ellos ante Dios. Pero la Escritura, por ellos ante Dios. Pero la Escritura, esta no dice eso.
Esta palabra a mí me enseña y nos enseña a todos aquellos que la leemos de que solamente Jesús, solamente a través del sacrificio perfecto que Él hizo, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Nadie más que puede interceder por ti ante el Padre. No hay ningún otro sacrificio que se pueda hacer. No es porque te vayas de rodillas de aquí a que camines 2, 3, 4, 5 kilómetros o mil de rodillas. Eso el Señor no lo está pidiendo. Tampoco puedes poner otro intercesor para aquellas personas de que les han enseñado o creen de que María está por encima de Jesús. La Escritura no dice eso. Un día vamos a tocar un poquito de ese tema. Pero Jesús está por encima de todos, porque Él es Dios. Personajes de la Escritura como María es una mujer que Dios la usó, que le dio el privilegio de ser el vaso donde se encarnó el Hijo de Dios. Pero ella no tiene, fuera de eso, no tiene ningún otro mérito. Ella no es corredentora, ella no es cosalvadora, ella no puede interceder. La Escritura en ningún lado, en ninguna parte vas a encontrar que te hable acerca de eso. Así es que, pues, eso yo sé que muchas personas a veces se sienten dolidas o quizás como atacadas. No. Simple y sencillamente aquí estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Es solamente por medio del sacrificio de Jesús. Entonces nadie, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie tiene más autoridad que Dios. Que es solamente a través de Jesús, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay que pueda cumplir ese propósito, es porque es así. Aquí lo importante es que leamos la Escritura. Leamos la Escritura y que sea el Señor que nos dé el entendimiento. Como te digo, yo no ataco. El Evangelio no es para atacar o para contender. El Evangelio es para anunciarlo. Dios es el que se encarga de convencer a las personas de pecado, de convencer a las personas de que vengan a Él. Mucha gente dice, no, pues que yo nací en la religión. Mi abuela, es que mi papá, es que mi abuelita, es que mi tío. Yo no fui un católico devoto, pero sí, yo asistí ahí. Yo no me cambié Fue el Señor el que un día tocó mi corazón, me quitó la venda que hay en los ojos de todo ser humano y ahora puedo glorificarle. Ahora puedo testificar de que esta palabra es fiel y verdadera. Ahora puedo testificar de que Él un día hizo un cambio en mí, que es algo, como yo ya les dije la vez pasada, o sea, uno no puede explicarlo. Usted tiene que experimentar esto. Por eso es de que yo no le digo, véngase para mi congregación, no. El llamado de Dios para nosotros como creyentes es que anunciemos las buenas nuevas.
Jesús, el ejemplo más claro, él iba por las ciudades anunciando el reino. Aquel que seguía y el que no, allí se quedaba. Pablo, igual, un gran hombre de Dios. Él iba a ir predicando, enseñando la palabra de Dios, pero era Dios, dice la misma palabra, que era Él quien abría el corazón de las personas para que pudieran creer. Así es, como creyentes, no andemos discutiendo con la gente, no andemos peleando. El llamado de Dios es ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no, pues el Señor será con él. El punto número 3 con el cual vamos a finalizar es que nosotros como creyentes hacemos buenas obras, pero no es para ser salvos, sino que es porque ya fuimos salvos. O sea, las buenas obras jamás te van a salvar. Las buenas obras es el resultado de cuando tú has creído en el Señor. Porque al Dios hacer el cambio en tu vida, eso produce de que tú produzcas un nuevo fruto. Que tú ahora, tu deseo es de agradar a Dios, de hacer el bien para todos. Pero no es que las obras sean para que alcancemos la salvación. Porque ya dije que no es por obras para que nadie se gloríe. Este es un don inmerecido de parte de Dios. El verso 7 en adelante dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Me encanta ese versículo. Dice Pablo: Dios nos salvó por su infinita gracia cuando creímos en Él. Y dice, y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación del alma es un regalo de Dios. Por eso es de que tú creer cuando Dios tenga misericordia de ti. Tú no vas a creer cuando yo quiera obligarte a que tú creas, sino que va a ser cuando Dios tenga misericordia de ti, porque este es un regalo inmerecido de parte de Dios. Dice el verso 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Oiga bien, la salvación de las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Porque cuando nosotros no hemos creído en Señor, cuando nosotros no hemos creído en Jesús, nosotros no podemos hacer nada bueno. Hemos creído en Jesús, nosotros no podemos hacer nada bueno. Dice la Biblia que las obras humanas son como trapos de inmundicia delante de Él. El ser humano sin Jesús no puede hacer nada bueno. Siempre es con egoísmo, siempre es con algún. Solamente cuando venimos a Cristo es que podemos actuar de la manera correcta, hacer las cosas con
la libertad. Pero cuando no estamos en el Señor no se puede. Por más que el hombre quiera, por más que el hombre intente decir de que no, que yo sí hago lo bueno. No. Siempre lo que se hace es lo que le desagrada. El verso dice